Hola a todos y todas. Últimamente hemos recibido varias consultas, dudas y bueno, pues hemos decidido hacer una presentación, en este caso, pues para explicar o aclarar todas esas dudas referentes al tema del reglamento de inteligencia artificial y cómo afecta a cada una de las empresas. Pues partiendo de, en este caso, pues hay que tener en cuenta de que a fecha de hoy la obligatoriedad del tema de la inteligencia artificial, o en este caso del reglamento de la inteligencia artificial, digamos, es aplicable. Hay que tener en cuenta que ha habido un periodo de adaptación y que ha permitido, en este caso, pues que o ha facilitado un tiempo para que distintas empresas empiezan a plantearse cómo desarrollarla e implantarla, pero a fecha de hoy ya, en este caso, hay que tener en cuenta de que el cumplimiento es obligatorio desde febrero de este año, es decir, de febrero de 2026, en el que se ha aplicado el tema de riesgo, digamos, aquellos sistemas de riesgo inaceptables. A partir de ahí, pues lógicamente el 2 de agosto ya entra en vigor al 100% y eso significa que te afecta, es decir, somos una pyme pequeña y de verdad nos afecta. Pues te afecta siempre y cuando utilices el tema de inteligencia artificial en cualquiera de tus apartados o que dentro de tu sistema o programa o en este caso software que tú utilices incluya el tema de inteligencia artificial. Si la usas, está regulado. Por tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. Eso es el primer tema. Segundo, solo usamos ChatGPT, Gemini, Grok, Cloud, etcétera, internamente y eso cuenta como un sistema. Sí, todo lo que sea, digamos, utilizar inteligencia artificial, ya sea genérica o en algún programa que incluya ese elemento o un producto que incluya en un momento dado la inteligencia artificial, en este caso dentro del producto, o algún proveedor utiliza inteligencia artificial, en este caso, y nosotros compramos ese producto o ese servicio en este sentido, pues tenemos que tener en cuenta de que somos legalmente responsables del despliegue, tanto de lo que recibimos como lo que ejecutamos internamente. Entonces, lógicamente, hay que tener en cuenta de que sí, en este caso, pues se aplica. Otro segundo elemento con respecto a que se utiliza internamente, si hay algún empleado o empleada dentro de tu empresa que está utilizando en el tema de la inteligencia artificial y no se está gestionando bien o digamos no se está haciendo el cumplimiento de establecer procesos, procedimientos y responsables en este sentido, pues la empresa es la responsable última de que esa persona, aunque lo haga, digamos, a motu propio dentro de la empresa, para ayudar a su día a día de trabajo, es responsable la empresa al 100% de lo que haga esa persona. Entonces, pues lógicamente, sí, legalmente soy responsable. Nuestro software habitualmente ya tiene ya integrada. ¿Somos responsables? Sí, la responsabilidad es compartida. Por tanto, vuelve a pasar con el tema de los proveedores. En este caso, si tenéis proveedores que utilizan la inteligencia artificial, sois responsables por parte de desarrollar, vender o utilizar o lo que sea algunas de las soluciones, ya sea en el producto final o los servicios, en este caso, y entonces pues hay que cumplir con una serie de elementos. Y eso significa pues que tiene que haber un diseño base, tiene que especificarse cuáles son las tareas operativas, tiene que haber una supervisión humana, un inventario interno del procesos y procedimientos, formación del equipo, etcétera. ¿Cuánta formación necesita exactamente mi equipo? Depende. Lo mínimo que establece el reglamento es que se establezca el AI literacy, que significa que al menos se conozca el reglamento en sí y buenas prácticas con respecto al tema de la inteligencia artificial. Lo recomendable, si utilizas inteligencia artificial, pues lógicamente es analizar tu caso concreto, ver cuáles son los riesgos de alto, digamos, riesgos inaceptables, cuáles son los de alto riesgo, cuáles son riesgos específicos, cuáles son riesgos bajos. A partir de ahí establecer un proceso y un procedimiento de inteligencia artificial y apoyarte y ayudarte a mejorarlos e incluso a mejorar esa productividad y luego pues adecuarlo a lo que establece la normativa, porque puedes aprender la normativa, pero luego ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo aplicas? Pues lo interesante es primero analizar
tu caso específico y luego pues establecer el criterio. ¿Hay que contratar a un experto específico para esto? No, no es necesario, pero sí es digamos, un imperativo el que exista responsable interno global y luego determinados responsables o supervisores o, digamos, supervisores internos, vamos a ver, hablar en este caso individuales, de cada una de las actividades. Porque, lógicamente, digamos, igual que hay un responsable de calidad, igual que hay un responsable en un momento dado legal y hay un responsable, en este caso tiene que haber un responsable de la inteligencia artificial, que puede ser de los distintos departamentos, que exista una figura en cada uno de los departamentos, que exista el departamento de IT y en ese departamento de IT o tecnológico o digamos de programación exista esa figura global o en un momento dado podemos establecer distintas figuras dentro de las distintas responsabilidades en función de la estructura. Entonces no es necesario contratar a alguien, si es necesario de que exista alguien o algunas personas que se encarguen de eso. ¿Qué documentación tengo que tener preparada? Bueno, pues lo primero es, existe una serie de requisitos en el que existe un mapa de procesos y procedimientos, un inventario, en este caso, pues de lo que serían las distintas inteligencias artificiales que se están utilizando para qué y quién son los responsables de cada una de ellas, e incluso igual que con el tema de los responsables de los procesos, una trazabilidad, es decir, que se establezcan unos registros de los elementos si es factible en un momento dado al 100%, si no, pues se busca unas alternativas como indica la normativa y luego puede establecer un análisis de riesgo en este sentido sobre, digamos, el uso de la inteligencia artificial y de las personas que están relacionadas con la inteligencia artificial. Y lógicamente el documento que justifique la formación del equipo, en este caso, porque es obligatoria en este sentido. Inspecciones y multas, ¿son reales o solo es para asustar? Bueno, pues yo os digo que la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial entró en, digamos, en funcionamiento el 1 de marzo y el 15 de marzo ya tenía 23 preexpedientes, en este caso de empresas, organismos e instituciones a las que el día 2 de agosto iba a contactar con ellas para empezar a analizar si estaban con el cumplimiento de la inteligencia artificial. Un preexpediente no se abre si no se detecta de que hay ya algún momento algo que puede ser sancionable y que puede tener una multa, lógicamente. Entonces, pues hay que tener en cuenta de que sí, son aplicables y existen las sanciones. Que se vayan a aplicar al 100% como indica la normativa, que es desde 5.000 euros hasta el 7% de facturación con un límite de 35 millones de euros. Bueno, es muy posible que ocurra como el tema del reglamento de la protección de datos, en la RGPD, en el que haya algunos primeros análisis y avisos, pero después de un determinado periodo, es decir, quien no lo tenga aplicado va a verlo 100% seguro. ¿Qué pasa si empezamos tarde? Bueno, pues que lógicamente aquellas empresas que ya han empezado, pues empezarán a solicitarle a sus clientes, en este caso a sus proveedores, que le vayan informando si están haciendo temas de inteligencia artificial, porque son responsables, etcétera, etcétera. Quien no lo cumpla, pues lógicamente pues no podrá trabajar con esa persona, porque lógicamente es responsable, en este sentido, de lo que hay una corresponsabilidad por el uso de la inteligencia artificial. Luego, pues cada vez más se irán acercando el tema de las sanciones. Cada vez más habrá empresas que ya lo estén aplicando y entonces pues habrá pues, más opciones de lo que clientes confíen en esa empresa. Pues son oportunidades perdidas conforme se vaya acercando el tiempo límite, que es el 2 de agosto, lógicamente, y luego conforme vaya avanzando el 2 de agosto. La pregunta más importante, ¿por dónde empiezo sin perderme ni gastar de más? Bueno, pues lo primero, lo ideal es que se haga un diagnóstico, es decir, que se analice en qué situación está tu empresa,
qué posibles riesgos podría tener en un momento dado de las actuaciones que se están ejecutando y posteriormente a partir de ahí pues establecer un diagnóstico y un proceso y un planning de actuación, empezando por la formación y luego una aplicación de todos los elementos en este sentido, pero basado en tu situación personal. En este caso, pues sería lo ideal. No es necesario que se cuenten al 100% con empresas externas posteriormente, porque una vez que tu equipo esté formado, esté preparado y ya se sabe cómo hay que actuar, tu mismo equipo se encargará de hacer las actuaciones. Bueno, ¿cómo sería el proceso? Perdón. Pues lo primero, como hemos dicho, hacer ese diagnóstico, calibrar los distintos riesgos y luego establecer cuáles serían las obligaciones que hay que cumplir. Nosotros, en este caso, ese diagnóstico lo podemos hacer gratuito, podemos ayudaros en cualquier momento, si queréis, para indicaros cómo sería un proceso ideal y hacer una primera valoración, para que de esa manera sepáis cuánto es lo que hay que desarrollar y cómo se puede mejorar. Y por último, pues lógicamente hay que tener en cuenta de que el riesgo aumenta cada día, como he comentado. Cuanto más se acerca la fecha de implantación, peor es. Así que es preferible que actuéis ya. Para cualquier cosa, como estamos diciendo, si necesitáis un diagnóstico gratuito, contactar con nosotros o, digamos, escanear el código que tenéis ahí para la agenda. Que tengáis buen día. Gracias.